Buenas tardes, noches. En esta oportunidad en la Cátedra de Psicología Médica vamos a hablar un poco sobre la violencia. En primer lugar hay que definir la diferencia entre violencia y agresividad, que era la clase anterior. Habría que mencionar que la agresividad es un hecho principalmente ligado a todos los seres humanos que en algún momento necesitan, valga la redundancia, ser agresivos para poder sobrevivir a su medio, que a veces es difícil, es caótico, y pues necesitan esa fuerza interna para poder salir adelante. La violencia principalmente está dirigida al ser humano. Esta es la principal diferencia entre los dos términos. Por tanto, violencia y agresividad no es lo mismo. Hablemos sobre la definición de violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como una amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Los tipos de violencia. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, divide la violencia en tres categorías generales según las características de los que cometen el acto de violencia. En primer lugar está la violencia autoinfligida, como lo puede ser el comportamiento suicida y las autolesiones. Luego, la violencia interpersonal, dentro de la cual encontramos la violencia familiar, que incluye en menores, pareja y ancianos, así como también violencia entre personas sin ningún tipo de parentesco. Y por último tenemos la violencia llamada colectiva, donde vamos a situar la violencia social, la violencia política y la violencia económica. El esquema pues representa lo que anteriormente mencionábamos. En la parte superior, acá está la violencia. Como les mencionaba, pueden ser de tres tipos: autoinfligida, interpersonal y colectiva. Y cada una con las ramificaciones mencionadas anteriormente: comportamiento suicida, autolesiones. En la interpersonal, la violencia contra la familia o la pareja y la comunidad. Y dentro de la violencia de la familia, pues podemos encontrar violencia a los menores o al menor, la violencia de pareja propiamente y la violencia contra los ancianos. En la colectiva mencionábamos la violencia social, la violencia política y la violencia económica. La naturaleza de la violencia, que es diferente a los tipos de violencia. La naturaleza de la violencia puede ser física, puede ser sexual, puede ser psíquica o privaciones o llamados descuidos. La violencia se presenta en distintos ámbitos. Por ejemplo, la violencia en el trabajo, que incluye no solo el maltrato físico, sino que también el maltrato psíquico. Muchos trabajadores son sometidos al maltrato, al acoso sexual, a amenazas, a la intimidación y a otras formas de violencia psíquica. En investigaciones efectuadas en el Reino Unido, se ha comprobado que el 53% de los empleados gubernamentales o privados han sufrido intimidación en el trabajo y 78% han presenciado dicho comportamiento. Los aspectos repetidos de la violencia, desde la intimidación, el acoso sexual y las amenazas, hasta la humillación y el menosprecio de los trabajadores, pueden convertirse en casos muy graves por efecto acumulativo. Por ejemplo, en Suecia se calcula que tal comportamiento ha sido un factor de entre el 10 al 15% de los suicidios. Entonces también
con ese tipo de comentario vamos a ver que la violencia no es exclusiva, por ejemplo, de nuestro país, El Salvador, sino que pasa en cualquier ámbito, cualquier país del mundo, sea que consideremos este como desarrollado, muy desarrollado o tercermundista como el que actualmente nosotros vivimos. Hablemos un poco qué es la violencia juvenil. Y vamos a hablar que la violencia juvenil se presenta en personas cuyas edades van desde los 10 a los 29 años. No obstante, las tasas altas de agresión y victimización a menudo se extienden hasta el grupo de 30 a 35 años. Y este grupo de jóvenes adultos de más edad también deben ser tenidos en cuenta al tratar de comprender y evitar la violencia juvenil. Datos del 2000 dice que se produjeron a nivel mundial unos 199.000 homicidios de jóvenes, que hablado en epidemiología pues es equivalente al 9.2 por 100.000 habitantes. Esto lo pongo yo como un ejemplo que si pudiéramos tener 2 o 3 probablemente estadios Cuscatlán repletos de gente, por lo menos van a haber 3 personas en cada estadio en el cual va a corresponder a 3 personas que han sido víctimas de homicidio. En otras palabras, un promedio de 565 niños, adolescentes y adultos jóvenes de entre 10 y 29 años de edad mueren cada día como resultado de la violencia interpersonal. Las tasas de homicidios varían considerablemente según la región y fluctúan, fíjense ustedes bien, cuánto nos corresponde a nosotros como América Latina. 0.9 por 100.000 en países de ingreso alto de Europa, y partes de Asia y el Pacífico llegan a 17.6 por 100.000 habitantes. Y vean ustedes el dato que les quería mencionar. Hay 36.4 personas en América Latina que son víctimas, como les mencionaba anteriormente, de cuestiones de homicidio. Hablemos ahora del maltrato a los menores. El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, de abuso sexual, de descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Y se establecen 4 tipos de maltrato de niños por los cuidadores, a saber, el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato emocional que se produce cuando un cuidador no brinda las condiciones apropiadas y propiciase incluso actos que tienen efectos adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil. Y el descuido como 4º tipo de maltrato de los niños, que es cuando uno de los padres no toma las medidas para proveer el desarrollo del niño, estando en condiciones de hacerlo. Entonces, hablemos un poquito de las variantes de la violencia en menores. Y la violencia en el menor parte prácticamente de que está en etapa de lactancia. Aquí es donde se menciona el lactante zamarreado, que en otras palabras es sacudido intensamente. El niño golpeado ya de los 3, 4 años en adelante, el abuso sexual, donde los niños pueden ser llevados a servicios profesionales debido a problemas físicos o de conducta que, cuando se investigan más a fondo, resultan ser consecuencia del abuso sexual. Los niños que han sido maltratados sexualmente presentan síntomas de infección, de lesión genital, dolor abdominal, estreñimiento, infecciones crónicas o recurrentes de las vías urinarias
o problemas de conducta. Y para poder detectar el abuso de menores se requiere una gran suspicacia y estar familiarizado con las indicaciones verbales, conductuales y físicas del abuso. Muchos niños revelan espontáneamente el abuso a las personas que los cuidan o a otras personas, aunque quizá también haya signos indirectos físicos o de conducta. Hablemos ahora de la violencia de pareja. Es una de las formas más comunes de violencia contra la mujer y es infligida por su marido o pareja. En contraste sobremanera con la situación de los hombres, que son más expuestos a sufrir agresiones de extraños o que en el caso de violencia de la mujer es más frecuente de gente conocida y obviamente la persona conocida es la pareja. Y este comportamiento incluye agresiones físicas, por ejemplo, abofetear, golpear con los puños, patear. El maltrato psíquico, por ejemplo, mediante la intimidación, la denigración y humillación constantes. Las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. Diversos comportamientos dominantes, por ejemplo, aislar a una persona de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información o asistencia. Como ejemplo, en Monterrey, en México, el 52% de las mujeres agredidas físicamente también han sido maltratadas sexualmente por su pareja. Sucesos que desencadenan la violencia contra las mujeres: no hacerle caso al hombre, contestarle mal, no tener la comida preparada a tiempo, no atender adecuadamente a los hijos o el hogar, preguntarle al hombre por cuestiones de dinero o de sus enamoradas, salir sin permiso del hombre, negarse a mantener relaciones sexuales con el hombre y sospechas por parte del hombre de infidelidad de la mujer. Estos son los factores asociados a la violencia contra la mujer. Son factores individuales, factores de la relación, factores comunitarios y factores sociales. Entre los factores individuales tenemos la edad, el beber en exceso, la depresión, la existencia de trastornos de personalidad, la poca instrucción, los ingresos bajos, el haber presenciado o sufrido violencia cuando estaban de niños. Los factores de la relación son los conflictos matrimoniales, la inestabilidad del matrimonio, el dominio masculino en la familia, las presiones económicas y el mal funcionamiento familiar. En los factores comunitarios, las sanciones débiles de la comunidad contra la violencia doméstica, la pobreza y el poco capital social. Y los factores sociales, las normas tradicionales de género y las normas sociales que apoyan a la violencia. Ahora le toca al turno a otro tipo de maltrato, el cual es el maltrato a las personas mayores, a los ancianitos. Entonces, según la definición de la organización Acción para el Maltrato de Ancianos en el Reino Unido, adoptada por la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las Personas Mayores, el maltrato de los ancianos consiste en realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el contexto de cualquier relación en la que existan expectativas de confianza y que provocan daño o angustia a una persona mayor. Por lo general, el maltrato se clasifica en las categorías siguientes: el maltrato físico, causando dolor y lesiones, o ejercer coacción física o restringirle la libertad de sus movimientos mediante la fuerza o el uso de drogas. El maltrato psíquico o emocional es infligir sufrimiento psíquico, maltrato emocional y verbal, como discriminar a los ancianos por motivos de su edad, insultarlos y usar palabras hirientes, denigrantes, el intimidarlos, el formular acusaciones falsas, causarles dolor psíquico y sufrimiento. También está el abuso económico o material,
que es explotar a una persona mayor o hacer uso de sus fondos o recursos de forma ilícita o indebida. El abuso sexual es mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con una persona mayor. Y el descuido, que como ustedes se habrán fijado, es también un acto de omisión, también puede ser violencia. En este caso, el descuido es negarse a cumplir con las obligaciones de atender a una persona mayor o no cumplirlas. Pero ustedes van a decir, nosotros de hombres también sufrimos violencia, y estamos de acuerdo, definitivamente. Aunque quizás el mayor énfasis es a la mujer, eso es por cuestiones estadísticas, también existe la violencia contra los hombres. Y la violencia sexual contra los hombres y los niños también son un problema grave. Sin embargo, han sido dejados de lado por las investigaciones, salvo en las que se refiere al abuso sexual infantil. La violación y otras formas de coacción sexual contra los hombres y los niños se producen en diversos ámbitos, entre ellos el lugar de trabajo, las escuelas, la calle, en las Fuerzas Armadas, durante las guerras, así como en las cárceles y en las comisarías. En las cárceles, el coito forzado puede darse entre los presidiarios como una forma de establecer jerarquías de respeto y disciplina. Y en muchos países también se informa ampliamente sobre casos de violencia sexual cometida por funcionarios de los servicios penitenciarios, policiales y soldados. Este tipo de violencia puede ejercerse obligando a los presidiarios a tener relaciones sexuales entre sí como una forma de entretenimiento, o prestar servicios sexuales a los funcionarios o directores de las instituciones penitenciarias. En otros lugares, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres pueden ser violados como castigo por su comportamiento, pues se considera que transgreden las normas sociales. Factores que aumentan la vulnerabilidad de la mujer. Primero, ser joven, consumir alcohol u otras drogas, haber sido violada o abusada sexualmente con anterioridad, tener muchos compañeros sexuales, ser profesional del sexo, mejorar el nivel de instrucción y aumentar la independencia económica, al menos cuando lo que está en juego es la violencia sexual en la pareja, y la pobreza. Entre los factores que aumentan el riesgo de que un hombre cometa una violación, cabe mencionar los que guardan relación con las actitudes y creencias, así como las conductas originadas por determinadas situaciones y condiciones sociales que hacen viable la perpetración de actos de abuso y lo sustentan. Por último, hablemos de la violencia y cuál es la repercusión de modo general en la salud mental. La violencia sexual se ha asociado con diversos problemas de salud mental y de conducta en la adolescencia y en la edad adulta. En un estudio basado en la población, la prevalencia de síntomas o signos que hacen pensar en trastornos psiquiátricos fue de 33% para mujeres con antecedentes de abuso sexual durante la edad adulta, un 15% para los que tenían antecedentes de violencia física por parte de su pareja y 6% para los que no habían sufrido maltratos. La violencia sexual perpetrada por la pareja agrava los efectos de la violencia física sobre la salud mental. También se comprobó que existe una relación entre haber sido víctima de una violación y las dificultades actuales, por ejemplo, para dormir, los síntomas de depresión, las afecciones somáticas, el consumo de tabaco y problemas conductuales, como las conductas agresivas, el robo y el ausentismo escolar. Las mujeres víctimas de agresiones sexuales durante la niñez y la edad adulta tienen mayores probabilidades de suicidarse o de intentar suicidarse más que otras mujeres. Entonces, agradeciendo la atención a esta clase, pues me despido de todos, hasta la próxima.